el que se conoce a 17 mujeres de Guillena, en la provincia de Sevilla, enterradas después de asesinadas por ser esposas o madres de los vencidos. Su sufrimiento no terminó en esa fosa común en la que fueron sepultadas hace 75 años. Sus familiares, hijos y nietos también quedaron marcados toda la vida, como veremos en el reportaje que les ofrecemos a continuación. Era una canción que decía: las paredes del cementerio de rodillas la subí, por ver a la pobre de mi madre, que no la vi de morir, que me la mataron los criminales. Jamás se me ha olvidado esa canción. Llevaban 2 años. De esa canción que alguien a escondidas le enseñó cuando era niña, han pasado 75 años, pero las emociones y los sentimientos siguen intactos. La madre de Pepa fue una de las 17 mujeres asesinadas en el pueblo de Gerena, en Sevilla, tras el alzamiento franquista. Ahora, con la exhumación de los restos, ellas y sus familiares podrán, por fin, descansar en paz. Pues yo tenía, en aquella fecha tenía yo próximo ya a los 8 años, 7 y pico, chiquillos. Estábamos allí 4 o 5 chavales y sentimos tiro o cojete, no sabíamos lo que era, y unas chillinas, esto, lo otro, dije, ¿qué será eso? Y digo, eso es en el cementerio. Y salimos para allá y me se ocurrió subirme en un olivo que había allí. José, de 82 años, es el único testigo vivo de lo que pasó en el cementerio de Gerena en 1937. Su testimonio ha sido vital para localizar la fosa. El proceso lo empezamos hace muchos años. Lento, duro, pero en principio pues lo que hacíamos era tratar de que las personas mayores que todavía existían en el pueblo, tanto en el nuestro como en Gerena, pues nos contaran algo. De ahí empezamos a sacar unos datos. Luego supimos del conocimiento de este niño que tenía 8 años cuando vio los asesinatos y nos pusimos en contacto con él. Ellos nada, cuando se escondía una que no la podían tirar, les decían al otro, allí hay una escondida, saca aquella por fuera. La cogía por los pelos, por una pierna, por lo que fuera, pum, allí en medio. Después de matarlas, las tiraron a una fosa en el mismo cementerio. Hoy, con los nichos y las nuevas construcciones, encontrarlas ha costado casi 1 año. Me ingenié un tipo de sistema nuevo para hacer perforaciones y entrar debajo de los nichos. Empezamos a aplicar esta técnica y finalmente dio su resultado. En 2 puntos observamos cómo había distintos niveles donde aparecían superpuestos distintos fragmentos de cráneo, de tobillo, de suelas de zapatos, y eso nos determinó que estábamos en la fosa. Te puedes coger tierra, ¿eh? Las 17 rosas, como se conoce a estas mujeres, eran de Guillena, un pueblo a 20 kilómetros de Sevilla. Muchas de ellas, no todas, eran mujeres o familiares de republicanos y anarquistas, y fueron detenidas después del alzamiento militar del 36. Estas mujeres fueron detenidas a principios de septiembre del 37, precisamente por no delatar al paradero de sus maridos, o de sus hermanos, de sus hijos. Los hombres desde julio del 36, concretamente el 26, que es cuando entra la columna de Carranza en Guillena, se van del pueblo. Algunos son detenidos y fusilados por aplicación de bando de guerra, otros llegan a Badajoz, donde los aprisionan, otros llegan a Madrid, como el caso de mi abuelo, en el que se alista en el ejército republicano. Y bueno, represalias por no poder detener a estos hombres, detuvieron a estas mujeres como reclamo. Mi abuelo Manuel, que pertenecía al Partido Comunista de Guillena en tiempos de la República, cuando entran las tropas, mi abuelo desaparece del pueblo. Tenemos constancia de que se alista en el ejército de la República en Madrid, y entre ese tiempo pues fue cuando la detuvieron. No sabían de su paradero y vinieron a por ella. Las tuvieron 2 meses encarceladas, las llevaron a la iglesia, las raparon, le dieron aceite de ricino, las pasearon por el pueblo, a continuación las montaron en el camión
y las trajeron a Gerena y aquí fueron fusiladas. Vejas de todo tipo de maneras y luego fusiladas. Y enterradas, tiradas ahí como perros. Las sacaron de su pueblo y las llevaron a otro cercano para matarlas. Pero sus familiares siguen en Guillena. Y Antonia es una de los 5 hijos que siguen vivos. Cuando vinieron por ella, estaba yo jugando con mi hermana en el centro, ahí en una calle que había, que no había nada, ni casas ni nada. Y entonces vino un municipal y un guardia. Y entonces me dijo mi madre: Antonia, cuando venga la abuela le dice que ya vengo. Y mi madre no volvió más. La metieron ahí en la cárcel, la pelaron y hicieron con ella lo que le dieron la gana a los 4 hijos de su puñetera madre que había aquí en Guillena. Antonia tenía entonces 5 años y toda la vida ha sabido dónde estaba su madre, aunque no el lugar exacto de su enterramiento. Yo sabía que estaban en Gerena, eso sí lo sabía yo, pero no sabía porque eso que lo íbamos a ver, niña. Yo no he ido nunca a Gerena, ni para la romería. Yo con saber que está a 2 kilómetros o lo que sea de mi madre, yo no he ido a Gerena en la vida. A ver, ¿qué le vas a llevar todo allí? Yo tengo mi niño enterrado y tengo mi marido, pero mi hija va todas las semanas. Y mi marido está en su sitio y mi niño está metido en una cajita con su padre. Pero mi madre, ¿qué hago yo? ¿Qué hacía? Ahora mismo la cosa de ahí abajo, ¿vale? La del tacón. En el cementerio, en la exhumación de la fosa, se avanza rápido, ya que los restos están muy juntos. ¿Por qué sabemos que esta es nuestra fosa? Porque estos huesos tienen una disposición que no es una disposición habitual. Si fuera un enterramiento habitual, pues estaría dispuesto de cúbito supino con la cara hacia arriba, y aquí, como veis, pues están arrojadas. Estos cuerpos están tirados, lo que muestran un claro episodio violento. Los cuerpos están volteados, los miembros presentan importantes distorsiones, un cuerpo aparece boca abajo, otro boca arriba, de lado, se apoyan unos sobre otros. Los diferentes esqueletos se adosan unos a otros perfectamente, se respetan. Luego eso prueba la sincronía del enterramiento, del depósito. Este es el casquillo de la 9 milímetros largo. En la fosa se han encontrado también muchos casquillos de 3 tipos de munición. Del fusil Mauser, utilizado habitualmente por el ejército español, de otro tipo de fusil italiano y de pistola de 9 milímetros, utilizada para dar los tiros de gracia. Tiro y tiro matando mujeres. 600 falajes que había allí. Sí, eran falajes. Eso no me olvida a mí, ¿no? En la vida. Las mujeres pedían auxilio, socorro. Por Dios, que nosotros somos inocentes, que no somos gente de ninguna clase de partido, ni de nada, ni de nada. Y que, ¿por qué nos hacen esto, lo otro? Pero poquito hablaron porque eso duró poco tiempo. Y una me parecía a mí, porque tenía mucha barriga, no a mí que estaba embarazada. No sé si estaría o no, pero me parecía. Las 17 mujeres tenían edades muy diferentes, desde 20 años hasta 70. Rosa es nieta de Tomasa Peinado. Mi abuela era una señora que no sabía ni leer ni escribir. Por los tiempos que era, ella siempre estaba en la cocina, en el fogón, que de allí es donde la sacaron, que se iban. Cuando fueron a buscarla se iba, y uno de municipal, bueno, yo lo he conocido municipal, pues dijeron: no, ahí dentro, en el último de eso está en la cocina la vieja. Y la sacaron de allí. A Tomasa le preguntaban por su yerno. La trayectoria es que mi padre estaba luchando por la República, y eso es lo que yo tenía entendido, que era suegra de un rojo. Las detenciones y los fusilamientos, según los familiares, buscaban también dar ejemplo al resto de la población. Yo creo que lo que buscaban era eso, y con el ejemplo sembrar el pánico en el pueblo, que el resto de los que quedaron supieran lo que le podía pasar si no se sometían a lo que ellos
querían, claro. Es que la consigna era muy clara. Trinidad también perdió a su abuela, que en la única foto que conserva está retratada con su hermano, al que estaba cuidando. Ese es mi hermano, que lo crió ella porque estaba malito siempre, y lo crió mi abuela. Mi abuela estaba acostada, llamaron a la puerta y salió mi madre. Y dice un guardia que llegó, dice, venimos que le tenemos que hacer una pregunta a su madre en el ayuntamiento, no sé, y dice mi madre, ¿me puedo yo ir por ella? Porque ella ya está acostada. Dice, no hija, es a ella la que nosotros le vamos a hacer la pregunta. Cuando les hagamos la pregunta, enseguida viene ella otra vez. Ella no volvió más. En la familia de Trinidad hubo miedo durante 50 años y apenas se hablaba de lo que pasó, aunque su madre recordaba que iba a ver a la abuela a la cárcel. Que lloraba mucho, que le decía, salud, tráeme al niño para verlo. Iba mi mamá a cargar con el niño y otras veces le decía, tráeme a la Pepina para verlo. A una tía de Trinidad la raparon y la pasearon por el pueblo. La chacha Pepa tenía 14 años. Que a la chacha la pelaron también. La pelaron, le dieron aceite de resino, ¿no? También, nada más que una de allí le dijo que si no le daba lástima con lo que habían hecho ya. Los hijos y nietos de las fusiladas estuvieron marcados durante toda la vida. Hasta los finales años de la dictadura. En el pueblo estaban señalados los ojos, los rojos, los hijos de los rojos. Y así, mi padre recuerda de cuando el comedor social iba a comer y echarlos del comedor, por ser hijo de. Y está una persona de falange en las puertas del comedor social y decirle, tú no entras. Y eso lo recuerda mi padre. A la hora de pedir trabajo, pues ir de lo mismo. Lo peor para ti, si hay, y si no, pues te quedas en la calle. Así. A mí en concreto lo que me ha marcado siempre, que una muy conocida de Guillena me sacaba de la iglesia porque yo quería queso. Me sacaban de la mano, no hay queso para ti. Y me sacaba entre ella y otra vez el cura. Y tener que trabajarle a lo mismo que mataron a mi abuela, ¿te parece poco? Yo con 8 años trabajándole a un criminal de eso, y ella lo mismo, ella lavando y eso, y más callada que en misa. Incluso las familias de las que se salvaron estuvieron marcadas. En un principio iban a matar a 19 mujeres, pero 2 tenían niños de pecho. Mi abuela se libró porque eran 19 y de las 19 había 2 que estaban amamantando a los hijos. En este caso mi abuela le estaba amamando el hijo, mi tío. Entonces salió la orden esa de que el que estaba dándole de mamá se salvaría. Y otra se escapó, pobrecita, que cuando salió de donde salió en todos los penas que tuvo, me llamó para que fuera, para decirme lo que había dicho mi madre antes de... Para decirme que mi madre que no hacía nada más que llorar por ella cuando estaba en la cárcel. Llora por sus hijas, sus hijas. Y sus hijas. Claro, como 2 hijas que tenía, una chiquitita y a mí, dos que quedamos. Yo tenía 18 meses y mis hermanas me ponían en la puerta de la cárcel para que yo viera a mi madre y mi madre me viera a mí, pero no tengo ningún recuerdo de ella. Yo no puedo decir, me ha dado mi madre un beso, mamá ha ido a arroparme, me ha acariciado, me ha reñido, me ha dado un cate. No puedo decir nada de eso. Las 17 que murieron dejaron muchos hijos. Antonia se quedó huérfana junto a una hermana pequeña, que murió poco después. Y he pasado muchísimas hambre, y he pasado muchísimo la vida de que mi madre me dejó muchísimo, me hemos pasado. Mi hermana se murió desmayada, pobrecita, en aquellos entonces, desmayada. Durante la hambruna de los años 40 murieron en España miles de niños, también en esta zona. En la fosa que han excavado, antes de llegar a las mujeres, han encontrado 26 esqueletos de niños. La mayoría de ellos, pues si no estaban bautizados directamente, un agujero y se enterraban. Bueno, aquí encontramos uno ayer en esa esquina, que se veía muy bien, tenía 6 meses ese esqueleto, pero a lo largo de la zanja
Ahí a lo largo de este pasillo hemos encontrado, si no me equivoco, 25. Lo que quiere decir que, vamos, es un porcentaje elevadísimo. En la exhumación ayudan como voluntarios muchos familiares, como Lucía, que cree que así están haciendo justicia. No solamente por ellas, sino por todos, porque así no solamente se está haciendo justicia, sino que se está reescribiendo la historia como fue, de verdad, no como la han contado los vencedores, ¿no? Sino escrita por ellas mismas, por las víctimas que fueron las que lo sufrieron. Y con sus fosas nos están contando muchísimas cosas y nos están dando una gran lección a todo el mundo. Los jueces piden a los arqueólogos que hicieron la investigación que entreguen el informe. Entonces, para aprender de lo que pueden ver aquí, muchos institutos han organizado visitas. Porque esto no deja de ser prueba de un genocidio, de un asesinato. Esto no lo tendríamos que hacer nosotros. Esto tendría que venir primero la Guardia Civil, hacer un atestado, la jueza mandar al forense y el forense encargarse de levantar los restos. Lo que ocurre es que como ellos no dicen que ha prescrito el delito y que esto no hay que investigarlo, pues entonces ellos no lo investigan. Ella era la mayor de todas, tenía 70 años y su delito, ¿no?, por decirlo de alguna manera, fue que sabía leer. Era la mayor de todas, como ya digo, y en plena república, que una mujer de su edad incluso, en la sociedad que tenían, que casi todo el mundo era analfabeto, que supiera leer, quería decir que sabía leer prensa republicana. Las pruebas de ADN determinarán qué restos pertenecen a cada familia. Así, después de 75 años, hijos y nietos podrán visitar la tumba de sus madres y abuelas. Mi padre en particular lo llevó muy mal. Mi padre decía que por lo menos un huesecito de sus padres, que él supiera dónde decir, pues esto es de mi padre o esto es de mi madre. Mi padre lo llevó muy mal. Por eso ahora mismo yo estoy muy contenta, porque claro, ahora mismo el saber que vamos a recuperar un hueso de mi abuela, pues, y mi padre desde el cielo, de donde esté, pues yo creo que se va a sentir muy feliz. Muchos hijos murieron antes de haber cumplido ese deseo, pero ahora podrán hacerlo los nietos. Trinidad cumplirá también el sueño de su madre. Ella siempre me decía, no me vayas a poner flores ni me vayas a hacer misa, que mi madre no necesito nada. Yo me alegro que la haya encontrado para que repose allí junto a ella, que ella la única pena que tenía era que no podía estar su madre junto a los suyos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Sufrir y nos vamos a morir todos. Todavía quedan muchos por encontrar, como el hermano de José, que también desapareció en la misma época. Mi hermano no aparece, que es la pena que yo tengo. Yo me alegro 100% que esa gente más tarde o más temprano coja sus seres queridos. Pero a mí me queda la raconcomia de que yo no puedo coger a mi hermano a donde esté, como ellos. Su hermano y otros muchos, repartidos por centenares de fosas comunes en Andalucía. En esta del cementerio de Gerena, a falta de otras ayudas, han sido los propios familiares los que han tenido que buscar durante años y encargarse de la exhumación. Ahora las 17 rosas podrán descansar en una sepultura digna, como dignas fueron sus 17 vidas.
Luchar contra el olvido, algo que quiso hacer desde la Audiencia Nacional el juez Baltasar Garzón, que por cierto difícilmente podrá volver a realizar su trabajo porque esta semana ha sido condenado en una polémica sentencia a 11 años de inhabilitación por ordenar las escuchas del caso Gürtel. Otro tribunal supremo, en este caso el de Estados Unidos, ordenó ayer a la compañía Odyssey la entrega inmediata a España del tesoro que había sustraído de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida hace más de 200 años en aguas internacionales. Es el fin de una larga batalla judicial y ahora comienza en nuestro país la del reparto de más de 500.000 monedas de oro y plata valoradas en 400 millones de euros y de una alta consideración arqueológica. También es el final de un conflicto que puede sentar precedente para los miles de barcos españoles hundidos a lo largo de la historia, muchos de ellos en las costas andaluzas. 17 toneladas de monedas repartidas en 600 cubas. Es la carga que llenaba las bodegas de Nuestra Señora de las Mercedes. Ahora este tesoro está más cerca de terminar el viaje que no pudo completar hace más de 2 siglos. Frente a su codiciado valor económico está su potencial como fuente histórica, como el de centenares de navíos hundidos que reposan en los fondos de nuestras costas. Cápsulas del tiempo cuya riqueza más duradera, la cultural, solo arqueólogos e historiadores son capaces de desvelar. Y este no lo había pillado yo. ¿Veis esa cosa amarilla que está colgada? Ese es el submarino. El primer desencuentro de las autoridades españolas con la empresa Odyssey llegó en 2006. Estas imágenes se grabaron justo antes de que se les obligara a interrumpir la búsqueda del Sussex, un buque de bandera británica hundido en 1694 con toneladas de oro y plata. La empresa Odyssey llega a las costas andaluzas en 1998. Entonces comienzan a tantear la posibilidad de reflotar la carga del Sussex. Con los primeros estudios en la mano, los norteamericanos llegan a un acuerdo con Londres para repartirse el botín siempre que demuestren antes que lo que han encontrado a 700 metros de profundidad es el Sussex. En los años siguientes aparecen y desaparecen sin permisos, aprovechando una disputa de competencias entre las administraciones central y autonómica. Denuncias de la Guardia Civil y de los ecologistas gaditanos evidencian que Odyssey está trabajando en aguas españolas sin autorización. Ven ustedes el peñón de Gibraltar muy a babor, con lo cual la proa del Odyssey en estos momentos apunta pues más allá de la línea de la Concepción. Estas imágenes, grabadas a principios de 2006 por Pipe Sarmiento, abogado colaborador de los ecologistas, indican la posición habitual del barco en esas fechas. La Consejería de Cultura consigue que Odyssey cese sus actividades a principios de 2006, pero la lentitud burocrática pudo beneficiar a los cazatesoros. El precedente grave es que estos señores, para mí, y es una de las cosas peores, es que han hecho una carta arqueológica de nuestros mares durante estos últimos 5 años que ahora solo tienen ellos. La compañía Odyssey cotiza en bolsa desde mediados de los 90. Sus acciones se dispararon tras el rescate del Republic, un vapor varado frente a las costas de Georgia en Estados Unidos. El estancamiento del rescate del Sussex las hace caer. A principios de 2007 vuelven a navegar por aguas del estrecho mientras se negocia un nuevo permiso con la Consejería de Cultura. El buque Odyssey Explorer y su nave auxiliar entran y salen del puerto de Gibraltar con rumbo desconocido. Pronto anuncian el hallazgo de lo que ellos llaman el mayor cargamento de monedas jamás extraído de un pecio. Sus acciones vuelven a subir. Al pecio le dan el nombre ficticio de Cisne Negro y no dicen cuándo ni dónde lo han rescatado, alegando razones de seguridad. El cargamento valioso que se ha extraído de un pecio desconocido ha sido en aguas del Atlántico y que nada tiene que ver con ninguna jurisdicción de ningún estado ribereño. O sea que no son aguas españolas ni por casualidad. En mayo, Odyssey fleta un Boeing para volar de Gibraltar a Tampa, en Florida, antes de que las autoridades judiciales españolas ordenen la interrupción definitiva de sus operaciones y procedan al registro de los barcos. La búsqueda del Sussex les sirvió para moverse con cierta libertad. En las mismas fechas se les sitúa cerca del estrecho, pero también en el Atlántico, frente a Portugal. Se tarda, claro, en sacar 500.000 monedas. Por eso a nosotros nos extraña mucho el que se hable, que diga, bueno, se han sacado las 500.000 monedas en un tiempo
en que el Aislibe no controlaba el buque Odyssey Explorer ni el Ocean Alert en 3 días que salió del estrecho de Gibraltar y se fue al oeste. O saca el cofre entero, o moneda a moneda, pues el brazo articulado que tiene el robot no tardaría mucho tiempo. Al igual que la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, centenares de miles de navíos se recortaron orgullosos en el horizonte frente a las costas de Andalucía entre los siglos XVI y XIX. A muchos los sorprendió un temporal, un exceso de carga o un cañonazo que los mandó al fondo junto con toda su carga. El paso de los siglos y el mar se tragaron maderas y estructura, pero entre las arenas aún quedan restos de aquel esplendor. Pero la administración autonómica es la única competente para extraer y catalogar los restos de estos navíos. Desde el Centro de Arqueología Subacuática en Cádiz están elaborando una carta arqueológica de todo el litoral andaluz. Ya tienen directamente localizados en torno a un centenar de yacimientos. La navegación era una navegación de cabotaje, se navegaba pegado a la costa y con la referencia que los portulanos y los derroteros, es decir, la información cartográfica de la época te daba. Eso obligaba al ir navegando cerca de costas pues a encontrarte accidentes de navegación donde chocabas. Los arqueólogos de este centro tienen ya más de 1.600 referencias de naufragios en aguas andaluzas. El primer paso para investigarlos es bucear en los archivos históricos en busca de cartas, mapas y documentos de la época. Hay mucha información imprecisa que simplemente nos dice se hunde frente a Cádiz, y eso es un ámbito muy amplio y muy impreciso. La casuística es muy variada, también hay veces que encontramos barcos que nos aparecen hundidos en diferentes sitios. Entonces dice, bueno, ¿cómo puede ser? Y es que resulta que también el nombre del barco se repetía con bastante frecuencia. Existe no un San Diego, sino existen muchos San Diego, muchísimos barcos que son de término igual, y claro, te los encuentras muchas veces que dices, pero ¿cómo puede ser que este barco naufraga en el año tal y después vuelva a estar y se hunde en otro sitio? Es que no es el mismo. Una vez hecha la investigación histórica, llega la prospección si la profundidad lo permite. Los arqueólogos tienen que tener formación especializada como submarinistas. Encontrar un yacimiento no siempre es fácil y las condiciones de trabajo son complicadas. ¿Qué viento hace que tengas el agua más clara? ¿Qué viento hace que tengas el agua más turbia? Son muchos los factores que, aparte de que hacen todavía más lento ese trabajo, el tiempo de permanencia en el fondo. Cuanto más profundidad, menos tiempo de permanencia tenemos en el fondo. La excavación en el yacimiento puede extenderse durante meses. Todo se documenta a conciencia porque la propia disposición de los objetos puede aportar mucha información. A menudo los yacimientos más accesibles han sido ya expoliados durante años por buzos poco concienciados. Imaginaros que alguien extrae un astrolabio, que es un instrumento de navegación, e incluso lo deposita en un museo. Bueno, tendremos una pieza muy bonita, si está bien que puede que esté bien conservada, pero hemos perdido una información muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor in situ, en el yacimiento, nos estaría indicando dónde estaba la zona de oficiales en el yacimiento, puesto que es un elemento que utilizaban los oficiales. Tan importante como el trabajo en el mar es la labor de gabinete. Entonces se interpretan todos los datos y se reconstruye la historia a partir de los restos hundidos. Gracias al hallazgo de un botón con el número de regimiento, pudieron saber que este barco era el Fogué, un navío francés hundido durante la batalla de Trafalgar. En un pecio, cada detalle cuenta. Nos enseña a ver, por ejemplo, algo tan sencillo como era la vida a bordo de esa embarcación, cómo se produjo el hundimiento de la embarcación, qué comían, cómo jugaban, incluso cuando encuentras a lo mejor dados o fichas de dominó, no todo era comercial o luchar, ¿no? Otros cazatesoros han expoliado el patrimonio sumergido en los últimos años. El despliegue tecnológico de algunos evidencia la modestia de los medios con que cuentan los arqueólogos. ¿Qué busca un cazatesoro? Un cazatesoro busca la carga económica que tiene un barco y en muchos casos, para recuperar esa carga económica, lo que hacen es destruir el contexto arqueológico. Y si tú destruyes ese contexto arqueológico, nunca más podrás recuperar la información arqueológica que el yacimiento te proporciona. No es un bien renovable, no se renueva por sí mismo. Esa pérdida es definitiva e irreparable. Los restos sumergidos sufren al extraerlos y exponerlos al contacto con el aire.
En el taller de conservación, el restaurador se encarga de estabilizarlos. Ahora trabaja en un cañón del siglo XIX hundido en la batalla de Trafalgar. Cuando llegó aquí estaba cubierto de moluscos y coral que hubo que limpiar. Eso no es nada más que el inicio del tratamiento. A partir de ahí comienza lo que llamamos la estabilización del cañón, que es un tratamiento que puede durar 1 año y medio perfectamente. Es a base de electrólisis, sacamos los cloruros que están dentro de la zona mineralizada y eso es un proceso, como ya digo, muy lento, que vamos controlando mediante análisis del baño, de este tanque. Las piezas que quedan en superficie, como estas cerámicas, que ruedan por el fondo, movidas por las corrientes, acaban fragmentadas, como veis aquí, limada toda la superficie porque se erosiona de tanto rodar y también de la acción química del medio. Son pequeñas piezas del puzzle sumergido de la historia, como lo es la carga del barco Nuestra Señora de las Mercedes. La fragata volvía de Perú y fue hundida por la Armada inglesa frente al Cabo de Santa María en 1804. Una parte de su carga de plata y oro estaba destinada a mercaderes españoles, pero el navío pertenecía a la Armada española. Así ha quedado probado documentalmente por el gobierno español ante los tribunales estadounidenses. Hemos pasado por situaciones similares en las que tuve el honor de representar a España, en casos en que las compañías habían hecho lo mismo que Odyssey y terminaron con el requerimiento de que devolvieran al Estado español el 100% de los materiales que habían recuperado. Ya en el año 2000, el abogado James Gould frenó a otra compañía cazatesoros en su intento por hacerse con las fragatas Juno y Galga, hundidas en las aguas de Florida. Entonces el Tribunal Supremo de Estados Unidos acabó reconociendo a España soberanía sobre las dos fragatas. El gobierno español se prepara para transportar hasta aquí la carga de Nuestra Señora de las Mercedes. Sevilla, Cádiz, Cartagena y Montilla alegan motivos históricos para exhibir en sus museos parte del tesoro. El caso sienta un precedente para los centenares de pecios españoles hundidos por el mundo, de un valor histórico muy superior al económico. La riqueza que tiene un yacimiento arqueológico es la información que pueda proporcionarnos de nuestro pasado, y la responsabilidad de la arqueología es recuperar el 100% de esa información histórica. Incluso te diría yo que en un yacimiento en el que yo no tenga garantías que puedo recuperar ese 100% de información, no voy a intervenir, lo voy a dejar para el futuro. Hay mucho por investigar y ya nuestros hijos o nuestros descendientes podrán hacerlo. Hablamos de un patrimonio que es de todos, y todos los que estemos implicados en el mar tendríamos casi la responsabilidad de protegerlo, conservarlo e investigarlo. Es decir, no podemos permitir que se pierda una parte de nuestra historia que está bajo el agua. Muchos cazatesoros se interesan por los pecios que duermen en sus camas de sal, agua y arena. De su protección eficaz depende que un día salgan a la superficie con fines históricos o que se desvanezcan arrastrados por la marea de la codicia. Andalucía, por motivos históricos, como han escuchado, está pendiente de la entrega de ese valioso tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes para poder exhibirlo en sus museos. Así terminamos. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.